Vamos a mirar la palabra de Dios. Como dice aquí el texto de nuestra referencia hoy día, luego de leer esto, decimos, ¿qué más podemos pedir? ¿Qué más? Dice la palabra de Dios allí en Mateo capítulo 28, y les dijo allí en el verso 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, y hoy nos lo dice por extensión a nosotros, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¡Qué bueno! ¿Qué más podemos pedir? Por favor, siempre que estamos buscando cosas, generalmente en la vida, siempre pedimos algo. Cuando nos casábamos teníamos necesidad de todo. Como no teníamos dinero ni posibilidades para comprar lo que queríamos, bueno, hicimos una lista. Y de acuerdo a esa lista presentamos prioridades. Y las prioridades se fueron cumpliendo con la gracia de Dios. Es mejor manera, creo, para hacer las cosas en la voluntad de Dios. Por eso le pedimos, y siempre pedimos de acuerdo a lo que consideramos nuestra necesidad. También es cierto que lo que generalmente se pide tiene que ver más con lo efímero y lo temporal que con lo trascendente y celestial. Es natural de todo ser humano. Generalmente nadie se preocupa por ir al cielo, pero todos quieren ir al cielo. Y la única forma de llegar a este oportuno y hermoso destino es haciendo la voluntad de Dios, nada más. Por eso Jesús está diciendo aquí, queridos, yo no los dejé desamparados. He aquí, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y qué bueno es poder contar, como hablábamos la semana pasada, de esto, ¿no? Por eso es sabio poder pedir, pero no es simplemente pedir, sino que hay que saber pedir. Hay que saber pedir. Salomón un día se encontró rey y tenía que gobernar un pueblo muy grande y él no tenía ni idea. Entonces Dios se acercó a él y bueno, dice allí en Segunda de Reyes capítulo 3 verso 7 y dice así: Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey. En lugar de David mi padre, yo soy joven y no tengo idea, no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni se puede numerar por su multitud. Por eso da, pues a tu siervo corazón entendido, para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién puede gobernar tu pueblo tan grande? ¿Cómo me gustaría que los que están hoy queriendo gobernar nuestro país puedan orar a Dios así? ¡Wow! Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: ¿por qué no has demandado esto? Y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, yo he hecho conforme a las palabras. Te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieses en mis caminos, guardando mis estatutos, mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo también alargaré tus días. No pidió larga vida, no pidió riquezas, no pidió fama, que son las cosas que motivan y movilizan la generalidad de las conductas humanas. Por esto, en esto de pedir, no solamente hay que pedir a Dios, sino saber pedir. Pedir como a Dios le agrada. Y como Dios es grande, maravilloso y entendido, Él sabe dar lo que realmente necesitamos. Vuelvo a reiterar cómo me gustaría que las autoridades de nuestro país puedan orar para poder gobernar nuestro país bien. Tenemos un país rico. Mire, lo han intentado difundir tantas veces y siempre salimos. Si tuviéramos un dirigente
con sabiduría de Dios, ¿saben lo que sería Argentina? Sería potencia. Hoy estamos en el submundo, en el nivel mundial. Realmente me gustaría tener un rey que busque de Dios y que busque la dirección de Dios, como dice allí la palabra de Dios, para que podamos vivir quieta y reposadamente. Por eso tenemos que orar por nuestras autoridades, y estoy orando por mi país también, porque la única forma de poder vivir bien es con la gracia de Dios. Uno de nuestros obreros, Dios nos llevó a abrir una iglesia allí en Zapala, y bueno, comenzó a predicar y Dios comenzó a obrar. Dios lo mandó a hacer discípulos a todos lados. Y bueno, allí comenzó con un grupito pequeño, y bueno, de aquí un día, para las vacaciones de invierno, le enviamos unos 20 jóvenes y hermanos para que fueran a ayudarlo a predicar allí. Recuerdo que le quedaron 40 personas allí en aquel lugar para pastorear. Ya con 40 personas tenés para trabajar. Al año siguiente enviamos otra camada y allí le quedaron otras 40 personas más. Ya tenía 80 personas. Y la iglesia empezó a ser conocida y el pastor también. Entonces, un señor que se candidateaba a intendente lo llamó a él para que colaborara con él. Y le dijo, ¿por qué pensaste en mí? Mirá que si vos querés que yo haga algo que va contrario a mis principios, olvídate que te voy a apoyar. Por eso te quiero. Por la persona que eres. Así que vinieron el tiempo de campaña y el candidato a intendente comenzó a hacer su propuesta allí en Zapala. Luego que hacía su propuesta, decía, bueno, ahora el pastor Jesse les va a decir unas palabras. Todos esperaban que hiciera una propuesta política. Y él les dijo, queridos zapaleños, si ustedes no se vuelven a Dios, Zapala no tiene buena aventura. Así que hacía su sermón y después decía, bueno, ahora vamos a orar. Y los hacía orar a todos. ¡Qué loco! Cualquiera hubiera dicho, no, estos no van a ganar. Por el 67% ganaron. Y no era porque los votaron los cristianos. No, los cristianos estaban enojados porque estaban metidos en política para ellos. Él no, él quería servir a su ciudad, nada más. Qué importante es esto. Así que bueno, ganaron. Y el intendente lo quiso poner de presidente del consejo. Y él dijo, no, ¿qué me vas a poner de presidente si yo no tengo ni idea de esto? Déjame aprender primero. Parece que tiene un poquito de sabiduría de Dios, ¿no? Así fue que empezó, y al poco tiempo, la oposición pidió que él fuera, de todos los concejales, el presidente del consejo. Así que lo eligieron presidente del consejo. ¿Por qué? Porque tenía una conducta distinta. Un día el periodismo quería escrachar a todos los concejales que iban a cualquier hora a trabajar y que no cumplía con su función y que esto y que lo otro. Y se fueron bien temprano para escrachar a todos los concejales. Pero aquí que el pastor Jesse estaba en su función. Y de él no pudieron decir nada. Bueno, el intendente comenzó a hacer su política para ser diputado. Y entonces el presidente del consejo tenía que hacer las funciones del intendente. Llegó a ese puesto sin quererlo. Pero es sabio. Terminó ese mandato y dijo, yo no quiero saber más nada, yo me quiero dedicar nada más que a la iglesia. Así que no quiero saber más nada con los políticos, con la política. Y bueno, estuvo unos años allí pastoreando nada más. Pero vino otro candidato a intendente y le pidió también que fuera con él. No, déjame a mí, yo no quiero saber más nada. Le pidió tanto que, bueno, él accedió a ser el secretario de gobierno. Es decir, bueno, hacer las tareas de secretaría de la municipalidad. Pero ya retirado del cúmulo más importante. Porque su interés es precisamente
lo que el Señor dijo. Él tiene que hacer discípulos. Y predica y va a todos lados, a las escuelas, a todos los organismos de la sociedad. Y a todos lados va predicando el Evangelio, que es la comisión que Dios nos ha encomiado a nosotros también. Y lo bueno es que todos lo conocen. ¿Saben por qué? Porque es cristiano. Es un hombre distinto. Un hombre que vive en la gracia de Dios. Así que Dios nos ayude a que pueda haber gente dispuesta para servir a Dios y a la sociedad, pero como a Dios le agrada. Así que tenemos la gracia de tener allí un hermano nuestro que se formó aquí y bueno, feliz está trabajando en aquel lugar. Un hermano me preguntó, che, quiero ir a visitar allá a Daniela Zapara porque él tenía un buen auto, un Mercedes-Benz, bárbaro, lindo, y se fue a Chile, se hizo una gira por allá y dice, voy a tratar de pasar por Zapala, así lo voy a saludar a nuestro hermano. ¿Me podés decir la dirección? Y digo, ¿sabes qué? No la sé. Yo casi sé ir, casi, pero no tengo idea la dirección. Pero no te hagas problema, le digo. Vos preguntá a alguien ahí y vas a ver qué te van a decir, porque yo llegué a su casa de esa manera, preguntando a la gente dónde vivía él. Así que llegó a la estación de servicio, venía de allá de Bariloche, entró a la ciudad, ahí hay una estación de servicio, se paró y le preguntó al que le despachaba, ¿no sabes dónde vive el pastor Jesse? Mira, lo conozco, pero no sé bien dónde vive. Había un señor con el otro auto esperando también en su turno. Dice, yo sé, señor, dónde vive. Si quiere yo lo llevo. Así que es muy fácil ubicarlo. ¿Por qué? ¿Por la política? No. Porque es un fiel siervo de Dios, que predica el Evangelio, y Dios está con él. Y si Dios está con nosotros, como decía el apóstol, ¿quién contra nosotros? ¿Quién? ¿Quién? Querido, entendamos esto. Dios ha prometido, y Él cumple, estar siempre con nosotros. Siempre va a estar con nosotros, mostrándonos la preciosa aventura que es de su misericordia. Por eso, nosotros tenemos una hermosa promesa. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Recién hemos cantado. Tu presencia es el cielo para mí. ¿O no lo sentís hoy? O el Señor no te está abrigando. Si no te está abrigando es porque todavía no le has dado tu corazón. Mostrale y decirle, Señor, yo quiero vivirte. Yo quiero vivir en la gloria de tu presencia. Y no te conformes con menos, por favor. Porque Dios quiere darte su gloria todos los días. Su buena aventura siempre nos va a alcanzar. Salomón, Dios le había encomiado una tarea grosa, muy fuerte, para un joven. ¿Qué hago ahora? Si yo no sé ni entrar ni salir. No tengo idea. Y él tenía que resolver los problemas del pueblo. Y los problemas del pueblo son innumerables y de los más insólitos. Dos mujeres tuvieron un hijo. El de una se murió y el otro no. Cuando una vio que su hijo se había muerto, cambió al bebé de cuna. Claro, al despertar la otra, cuando vio que le habían cambiado el bebé, empezó a reclamar, dame mi hijo. No, ella no, claro, ella había perdido el suyo y no quería irse sin nada a casa. Quería cubrir su dolor con el bebé ajeno. Así que le llevaron ese conflicto a Salomón. Y las dos reclamaban su derecho. Es mi hijo, es mi hijo, es mi hijo, es mi hijo.
y ninguna de las dos aflojaba. Entonces Salomón iba a descubrir quién era la mamá. Pidió un cuchillo. Ya que, bueno, las dos quieren el hijo, tráiganme el hijo, yo lo voy a partir al medio y cada una se lleva el pedazo que le corresponde. La mamá verdadera clamó enseguida, dijo, no, por favor, a mi hijo no, que se lo lleve ella. Entonces ahí entendió, salió a luz, quién era la mamá. Su juicio fue justo. Y era muy sencillo de arreglarlo, pero no quisiera estar en un lugar así. Queridos, Dios dio sabiduría a Salomón. Y sabiduría todavía es contemplada a través de las Escrituras. Los proverbios son geniales. Un tiempo me dediqué a predicar los proverbios. Y de cada proverbio podés hacer un hermoso sermón. Que en pocas palabras, cuánto dice, cuánto enseña. Tiene una sabiduría que viene de Dios. Por eso que Dios nos ayude a poder aprovechar esta bendición que tenemos de ser hijos de Dios. Pero la promesa preciosa sigue permanente hasta el día de hoy. Y Él nos está diciendo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No estás solo. Como hablábamos el domingo pasado. A veces tenemos inquietudes y no sabemos qué hacer. Tan solo fue hablar de corazón a corazón. Ni siquiera tuve que elevar mi voz para decirle, Señor, nada. De corazón a corazón. Y Dios me contestó, ahí nomás. Y sospechadamente. Yo quería hacer algo y no sabía qué. El Señor me lo trajo ahí, al lugar donde yo estaba. Y algo que yo podía manejar. Porque justamente era mi tarea. Queridos, ¿te diste cuenta de la bendición que tenés? De tener un Dios tan vivo, tan cercano, tan real. Y podés contarle todas tus cosas, todas tus cuitas. Por eso, es un privilegio inefable poder disfrutar de la presencia de Dios. ¿Qué hacer como conviene? Nosotros no lo sabemos. Pero Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad. Por eso nos dio su Espíritu, para que clamemos a Él con todo nuestro corazón. Por eso nos dio el Espíritu Santo. El Espíritu Santo conoce la mente de Dios y conoce el propósito eterno de Dios para con todos nosotros. Todos nosotros tenemos un programa perfectamente diseñado por Dios para que tengamos una vida plena y gloriosa. Dios la tiene. Pero a veces como pedir como conviene, nosotros no lo sabemos. Por eso Dios nos dio el Espíritu Santo, el cual clama por nosotros y conoce la mente de Dios. Y la mente de Dios se coordina con nuestro espíritu y nosotros podemos llegar a entender lo que Dios quiere para con nosotros. Por eso, esta promesa es una protección incomparable. Nada se puede comparar con la bendición de tener un Dios vivo, tan grande y tan real y tan cercano para con nosotros. Lamentablemente, como ya les he compartido tantas veces, siempre vamos, cuando precisamos algo, a lo más cercano, a nuestro entender. Generalmente, recurrimos a un montón de cosas y último a Dios. Cuando estamos, estos testimonios los escucho siempre. Personas que estuvieron muy bien, cuando perdieron todo, recién se acordaron de Dios. Y Dios, de aún del pozo de la desesperación, tuvo que rescatarlos. ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! ¡Qué pena! Por eso es que Dios nos ayude, como decíamos el domingo pasado, no olvidarnos nunca de sus beneficios. No olvidarnos nunca de lo que Dios hizo con nosotros. Yo les he comentado tantas veces que Dios bendijo mucho a mi familia. Los prosperó tanto, que cuando estuvieron ricos de haber sido de los más pobres, se olvidaron de Dios. Y sin la gracia de Dios es harto difícil vivir.
Uno vive a tientas y a tinieblas, no sabe lo que hace. Por eso siempre les cuento de cuando mi tío, tanto se enojó cuando yo me convertí, él era capaz de pagarme la carrera si estudiaba para médico. Cuando dije que yo me iba al seminario, me retiró hasta el saludo. Y era tanto el fastidio que tenía conmigo por esa situación, que por ejemplo, yo vivía acá y él venía de acá, daba la vuelta a la manzana para no pasar delante mío. Era ridículo. Pero él tenía mucho fastidio porque él le lastimaba, le dolía que yo me perdía, que yo me arruinaba la vida. Yo le decía, tío, yo no me arruino, yo zafo. Porque el Señor dice que va a ser mi pastor y nada me va a faltar. Porque él me había profetizado que me iba a morir de hambre, que era esto, que lo otro. ¿Sí? Pero él se olvidó de lo que Dios había hecho con ellos. Por eso tuvo una circunstancia importante. Tuvo que venir a hablar con el gobernador por una deuda importante que tenía. Entonces, me avisó y yo le dije, vení a mi casa, yo te llevo. Te asisto estos días. Llegó un miércoles, el miércoles fui a Plata con él, el jueves también, pero le digo, tío, mira, esta noche tenemos reunión, así que si querés venir, sí, hijo, ¿cómo no voy a ir? Vino, y desde que entró, no paró de llorar. Les dije a los chicos, hoy dirijo las alabanzas yo. Déjenme cantar los himnos a mí. Así que le canté todos los himnos que él había escuchado en su primer momento. Cada himno que escuchó aquí penetró su corazón. Yo siempre oraba y cada vez que iba al pueblo le hablaba del Señor y yo pensaba que lo iba a ver allí en la iglesia, en Henderson. Nunca lo pude ver en Henderson, en la iglesia, pero sí lo vi acá. Dios contestó mi oración. Y lo más lindo, que cuando él tuvo necesidad, me volvió a llamar y pude presentarle al Señor y lloramos los dos con todo el corazón. Cuando él aceptó a Cristo y Dios cambió su vida, cuando lo iba a visitar, me decía, acá nadie me entiende ahora. Claro, él había cambiado de dimensión. Vivía en la misma casa, tenía la misma familia, pero él era otro, porque Cristo había alcanzado su vida. Queridos, id y haced discípulos a todas las naciones, a todos lados. Y el Señor siempre va a estar contigo. Y jamás Dios me defraudó. Jamás. Siempre. Y si algo disfruto de la vida, es que la presencia de Dios va conmigo donde vaya. Vamos a trabajar, vamos a hasta pescar a veces. Yo siempre le decía, cada vez que iba a pescar, le decía, Señor, si querés, dame una buena pesca. Y siempre me daba una pesca hermosa. Y cuando veía tantos peces, digo, Señor, dame también tantas almas como peces. Quiero predicar el Evangelio. Y que todos conozcan la preciosa aventura que es conocer a un Dios vivo. Por eso es que Dios nos ayude a ser fieles en todo. Por eso, esta es una provisión hermosa. El Señor nada nos va a hacer faltar. Dice allí en Mateo capítulo 6, verso 31. No os afanéis, pues, diciendo, en el verso 31, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles, aquellas personas que no conocen a Dios, buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Y nos enseña todavía, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Bástate cada día
su propio mal. Qué fácil que es y qué difícil que lo hacemos. Cuando la palabra de Dios dice, y aquí yo estoy, no te preocupes. Allí en Villa tenemos una hermana hermosísima, fiel al Señor, esforzada, valiente. La verdad que tiene esas ganas y esa garra que viene del cielo. Y ella toda su vida tuvo una casita muy humilde, porque ella trabaja en casas de familia. Claro, ella siempre pensó, no, yo no puedo. Pero desde que despertó en Cristo, se hizo una casa, pero preciosa. Ah, cambió de trabajo. No, sigue trabajando en el mismo trabajo. Ganando parecido a lo mismo, pero ahora con sabiduría de Dios. Primero se hizo la cocina, ahora tiene agua fría y caliente. Primero hizo los contrapisos, después la carpeta, después el piso. Se hizo un baño hermoso. Y te cuento que hoy día, de ese barrio, es la más linda casita. Pintadita y ordenada. Y siempre va a estar teniendo más. ¿Pero por qué? Porque ahora tiene la luz de Dios. Tiene la presencia de Dios. El Señor dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. Mas aquel que no me considera, vive en tinieblas, no sabe lo que hace. La posibilidad que hoy tiene, la tuvo siempre, pero no se había dado cuenta. Y la gente vive mal porque no se da cuenta que puede vivir bien porque no tiene luz de Dios. Ese es el gran secreto. Cuando uno vive en la gracia de Dios, tiene autoridad y una vida inefable. Por eso que Dios nos ayude a poder gustar de su buena ventura todos nuestros días. Por eso, tener al Señor con nosotros es tenerlo todo. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 8, dice así: poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para Él siempre para toda buena obra. Porque, como está escrito, repartió y dio a los pobres, su justicia, queridos, permanece para siempre. Él no cambia. Y Él quiere precisamente bendecirnos todavía todos los días. Y Él quiere mostrarnos la gracia que de su misericordia es. Por eso en el capítulo 12 de este mismo libro, versículo 9, 12, 9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en mi debilidad. Por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Porque algunos piensan que porque son cristianos no pueden tener problemas. No, yo no sé dónde lo aprendieron eso. Porque algunos me dicen, sí, pero ahora que soy cristiano, fíjate lo que me pasó. ¿Y quién te dijo eso? Que no vas a tener problemas. Más el Señor dice que nuestra existencia está ligada al conflicto. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Tenemos problemas? Sí. Pero estamos tranquilos, porque el Señor pelea por nosotros, para darnos la gracia que es de su poder. Y Dios quiere bendecirnos siempre, por eso estamos tranquilos como un león, ¿no es cierto? Así que tenemos la promesa maravillosa del Señor y nos manda ir a predicar el Evangelio a toda criatura y bautizar a las personas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a todos aquellos que quieren obedecer y servir al Señor de todo corazón. El bautismo es muy común en
la mayoría de las confesiones. ¿Qué es el bautismo? El bautismo es el compromiso, no con la iglesia, ni con el pastor, ni con nadie, simplemente con Dios. Y es un paso de fe y obediencia, pero no un medio de gracia. Porque algunos se bautizan en muchas confesiones para llegar al cielo. Le mintieron, porque los medios de gracia no existen, son todas macanas. De estas formas, hay muchas formas de bautismo. Una que a los bebés los mojan y los hacen protestar, pobrecitos. Y eso no es agradable a Dios, porque les están mintiendo. Y más, como en muchas confesiones, rinden cultos a los ídolos. Y el que rinde culto a los ídolos, rinde culto a Satanás. Y el diablo vino para hurtar, matar y destruir. No creas que te va a ir bien. Por eso es que a veces le preguntamos a las personas si son bautizadas. Me dicen, sí, yo me bautizaron cuando era bebé. Y el bautismo no es medio de gracia. Entendámoslo bien. Es por arrepentimiento. Si una persona no tomó conciencia, de su pecado y quiere bautizarse, no tiene sentido. Un día vino una familia que quería que yo bautizara a un niño. Y yo digo, Señor, no quiero pecar de dogmático, porque está establecido en el dogma cristiano que el bautismo es por arrepentimiento. Pero esta familia sí, pero nos bautizamos todos y yo quiero que él también se bautice. Y yo no quiero pecar de dogmático, y entonces le dije, déjame orar. Luego de orar y consultarlo con Dios, Dios me dijo, y yo lo entendí así por lo menos, que los principios los pongo yo. Así que le dije, no voy a bautizar al nene, porque la palabra de Dios no me enseña eso. La palabra de Dios me enseña que el bautismo es por arrepentimiento y por conciencia de pecado. Porque por el bautismo morimos a nuestra natural vida de pecado para comenzar a resucitar en Cristo, capítulo 6 del libro de Romanos. Así como Cristo murió y resucitó, así nosotros morimos por el bautismo a nuestra antigua vida para resucitar una nueva vida y para caminar con Cristo. Y esa es la tarea que Dios nos ha encomiado. Ir, predicar y a todo aquel que cree, bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como la palabra de Dios nos enseña. Así lo enseña en Marcos en todos lados. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, ese va a ser salvo. Creo en el Señor y no me bautizo. Pierdo la salvación por desobediente, por rebelde. Por eso, la palabra de Dios es muy clara y no es bueno contradecirla. Eso sí se lo digo. Por eso debemos ser fieles a su triple programa de evangelización. Id y hacer discípulos en todas las naciones. Esa es la tarea de enseñarle a la gente a vivir cristianamente. Todos necesitan conocer lo que es la gracia de Dios. Sin la gracia de Dios, como siempre digo, es harto difícil vivir. No hay paz. Y dice la palabra de Dios también, bautizando a estos discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, así como Jesús también lo hizo. Cuando Juan allí estaba bautizando y lo vio a Jesús que venía a bautizarse, Juan dijo, no, Señor, ¿qué estás haciendo? Tú me tienes que bautizar a mí, no yo a ti. Porque tú no tienes pecado. ¿Cómo te vas a bautizar a ti si el bautismo es por arrepentimiento de pecado? Y tú no tienes pecado. Pero Jesús dijo, hacelo porque es necesario que yo cumpla toda obediencia. Si el Señor lo hizo por obediencia, ¿quiénes somos nosotros para rebelarnos? Por eso que Dios nos ayude a tomar conciencia de quién es Dios. No es una cosita que la podemos dejar ahí nomás. No, queridos. Dios quiere bendecirnos y Él quiere estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, si le prestamos oído y atención
a su designio. Por eso enseñar a los discípulos sobre la ley de Dios es nuestra tarea, el Evangelio y la gracia inmerecida que Dios tiene para con todo aquel que en Él cree. Enseñar los principios básicos, el Sermón del Monte. Qué genial que es. Es perfecto. Es el manual de psiquiatría más contundente y efectivo. Yo tuve mucha lucha, porque me rompía los huesos cada vez que lo leía. Me mandaba a hacer cosas que no quería, porque yo tenía razones para no hacerlo. Pero también tuve que decirle al Señor, no puedo, porque yo estoy en contra de esto, porque me daban ganas de vengarme, tantas cosas, no quería perdonar, y otras cosas más que hablan allí. El Sermón del Monte te rompe los huesos, pero si no lo tomás, si no lo aceptás, si no te comprometes con el Señor como así el Señor reclama, y lo lamento. Si quieres vivir poderosa y gloriosamente, acordemos con el Señor todos sus principios. Así es como Él enseña allí en el Sermón del Monte. Podemos construir parecido a cualquiera, pero si no tenemos buen fundamento en los principios de fe, no funciona. Por eso que Dios nos ilumine para entender que la ley de Dios, el Evangelio, es sobrenaturalmente bueno. Por eso, además, la sana doctrina, la disciplina y el deber van tomados de la mano. Y la vida es otra. Es muy diferente la vida de un cristiano que vive conforme a la palabra de Dios. Hay alguien que lo vive y toca de oído. Yo escuchaba hoy la alabanza y qué lindos músicos que tenemos, por favor. Yo soy de los que toca de oído. No entiendo nada de lo que hacen. Pero cómo me gusta. Cómo me gusta ver los instrumentos bien ejecutados. Se disfruta. Yo, claro, yo sé 3 tonos nada más. Con eso me da para todo. Pero me gustaría poder haber aprendido en su momento música como corresponde. No quise aprender música porque en mi edad de pibe lo único que había para aprender era piano. Y yo era macho. Y los machos no tocamos el piano. Los machos jugamos a la pelota. Así que bueno, no quise estudiar música. ¿Cómo me arrepiento? Cada vez que me acuerdo me casco solo. ¡Qué tonto! Por favor. Por eso a mis hijos dije, los voy a obligar a estudiar música. 3 de ellos, gracias a Dios, se pudieron regularizar bien y terminar el estudio, y gracias a Dios son excelentes y hermosos músicos. Pero una de ellas no rezongaba y lloraba porque yo la obligaba. Y ella me decía, es una nena, me decía, cuando vaya, esté con mis abuelos en el cielo, voy a decir, ¿por qué no lo obligaron a estudiar a mi papá? Porque me obligó a mí. Un día le digo a mi hijo, mira, tenés 13 años y ya sos profesor. Sí, pero vos me arruinaste la niñez. Queridos, es un músico excelente y lo disfruto ver tocando en el Espíritu de Dios para poder gustar de esa buena aventura. Yo lo disfruto. Aunque en su momento se me enojó, pero hoy agradezco a Dios que mis hijos sepan música. Por eso podemos descansar tranquilamente en el poder de Dios, porque yo, dijo, estoy aquí, estoy con vosotros todos los días
hasta el fin del mundo. Como dice allí Zacarías, esta obra no es por esfuerzo humano, es por gracia de Dios. Tenemos que ir y predicar y hacer discípulos a todas las naciones. Pero no es una obra que la vamos a hacer nosotros. No porque yo vaya a predicar o esté allá o haga otro, Dios va a hacer algo. No. Las cosas que Dios me da a ver todos los días en los distintos lugares donde estamos predicando. Y agradezco a Dios lo que viví anoche, allí en Romero. Y ver la obra de Dios tan gráficamente demostrada. Qué placer que da. Queridos, no es con ejército ni con fuerza, dijo el Señor, allí en Zacarías 4:6, sino con mi espíritu. El que hace la obra no eres tú ni soy yo. Tú y yo predicamos la palabra de aquel que todo lo sabe y entiende. Y Él tiene el mejor mensaje a compartir con la gracia que de su poder es. Por eso, queridos, si Dios es por nosotros, por eso tenemos esta promesa perpetua hoy día. Si todavía no lo disfrutas, si todavía no puedes cantar, tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Que el Señor nos ayude a poder vivir en esa intimidad con el Señor, para que Dios pueda cristalizar su propósito a nuestras vidas.